Bueno, como te decía hace un instante, estamos grabando en directo para YouTube también, por lo que cualquier situación que se pueda presentar con la electricidad. Y si tienes tu Biblia, vámonos a Hechos, capítulo 4, versículos 18 al 21. Dice: así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Dios. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos, porque toda la gente alababa a Dios por lo que había sucedido. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pido que bendigas tu palabra y que, Señor, que te acuerdes de aquellas personas que están sufriendo, que están pasando enfermedad, dolencia, sufrimiento por algún familiar que está lejano, que se ha quedado en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, por este asunto de la cuarentena o por lo que sea, Padre. Oro por todas aquellas personas que en este momento están sufriendo por alguna razón, que tú les puedas consolar, les puedas ayudar y, si es necesario, sanarlos, Padre, con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema dice enfrentando problemas. Y aquí había un problema. Dicen que Pedro y Juan estaban predicando la palabra de Dios y de pronto le vinieron unas personas, unas autoridades, y le dijeron de que se callaran. Pero Pedro y Juan tomaron una decisión de inmediato. La decisión fue enfrentar a estos hombres y le dijeron: mira, fíjate cuál es lo prioritario, cuál es lo justo, obedecerles a ustedes, que simplemente están molestas algunas personas por nuestra predicación, o es necesario obedecer a Dios. Y entonces dice: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es importante, ¿no? Que nosotros no debemos de cerrar nuestra boca frente a las personas para hablar de Jesucristo. A veces pasamos ese trauma, digamos así, ¿no? Que estamos hablando con alguien y queremos hablarle de Dios, pero nos cohibimos, nos da pena, nos da vergüenza hablar de Jesús, ¿no? Y cómo Jesús habla al Padre en todo momento de nosotros. Dice que estos hombres se la jugaron porque ya los tenían ya para meterlos a la cárcel, ¿no? Pero Pedro le dijo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Quién nos va a callar la boca? Eso es lo que hemos visto, eso es lo que hemos oído. No nos lo han contado, lo hemos visto y lo hemos oído, hemos estado presentes. Las autoridades los amenazaron, pero los tuvieron que dejar libres. No encontraron cómo castigarlos, cómo hallarlos culpables y poderlos castigar, así que los tuvieron que dejar de ir. Ahora, lo que tuvo que hacer Pedro fue enfrentar el problema. Si nosotros no abordamos el problema, es mejor que ni siquiera reaccionemos ante el problema. Me han dicho que si Pedro no iba a hablar, hubiera sido mejor que se quede callado y que lo llevaran preso. Bueno, pues así será mi suerte, y que lo llevaran preso, ¿no? Pero Pedro tomó una decisión, tomó al toro por las astas. Te decía que si no abordas el problema, mejor es que ni siquiera reacciones ante el problema. A veces hay gente que, por ejemplo, hay un problema y se meten, y cuando les hablan: no, entonces yo no me meto. Pues ya abriste la boca, ya te metiste, y ahora te vas a apagar y todo. Si has dado un pie para adelante, sigue enfrentando el problema a ver cómo vas a poder ayudar. Y si no, nunca te debes haber metido, ¿no? La forma en que nosotros reaccionamos ante el problema va a determinar cuánto tiempo nos vamos a quedar en ese problema. Una persona a quien yo conocí, llamado Sammy Tippit, un predicador
norteamericano. Cuando yo lo conocí a él, era un gringo, ¿no? Como dicen, gabacho, dicen, con un flu que le quedaba grande, con un flu que le quedaba muy grande. Y entonces estaba compartiendo él y todo el mundo lo miraba porque estábamos esperando un hombre con el cual Dios se había movido para hacer milagros, pero él no tenía ese aspecto, más parecía un trabajador de oficina, ¿no? Y yo recuerdo que cuando comenzábamos una reunión con él, éramos como 5,000 pastores, solamente pastores. Él solamente dijo, buenos días hermanos, saluden al Espíritu Santo. Y los 5,000 caímos al suelo. Yo no podía creer lo que acaba de suceder, pero no sucedió. Fue realmente una evidencia de que el poder de Dios estaba respaldando a este Sammy Tippit. Él nos contaba sus experiencias predicando el Evangelio y que muchas veces tuvo que tomar decisiones para enfrentar ciertos problemas. Decía que un día había estado yendo un tren por Bulgaria, Polonia, no sé, por esos países donde había la cortina de hierro, ¿no? Y dice que se subieron al tren muchos soldados. Y él dijo, pobrecito el que lo están buscando, ¿no? Realmente debe ser un hombre muy problemático para que hayan subido tantos soldados. A ratito se acercaron a Andel y le dijeron, doctor Samuel Tippit, ¿sí? ¿Es usted el doctor Tippit? Sí, acompáñenos. Él es el delincuente que estaban buscando los soldados. Se lo llevaron y lo metieron preso. Antes de meterlo preso le preguntaron, ¿tiene usted algún arma de fuego? No. ¿Algún arma cortante? Tampoco. ¿Tiene usted una Biblia? Sí, tengo muchas. Y por las muchas Biblias lo detuvieron y lo metieron preso. Esa fue la situación, ese fue el problema. Pero ahí no se quedó Sammy Tippit. Dice que él dijo, bueno, aquí estoy preso y acá hay cerca de 300 hombres. A mí me trajeron a predicar, no me dijeron si iba a ser en la calle o en la cárcel. Así que Espíritu Santo, ayúdame en el nombre de Jesús. Y comenzó a predicarle a todos. Cada guardia que llegaba a la puerta a traerle agua, a traerle comida, recibía a Cristo. Dice que en 3 días vino el capitán del cuartel y le dijo, doctor Samuel Tippit, ha habido una equivocación con usted es libre de retirarse. Porque dijeron, si lo seguimos teniendo aquí, todo el mundo se va a entregar a Cristo, ¿no? Él tomó el toro por las astas, él tomó la decisión correcta. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera hecho nada? Ahí hubiera estado muchos días y quizás hubiera llegado el tiempo en que lo soltaran, pero hubiera terminado el tiempo de su campaña que se había organizado y no se hubiera salvado, no se hubiera ganado ningún alma. Y hice mi pregunta en esta noche, ¿no? Cuando hay un problema, ¿lo dejas pasar simplemente? Una tubería rota, ¿la dejas ahí que esté botando el agua o le pones un trapo? El otro día, algo poco gracioso, me dijeron que fueron a tapar un hueco de un techo y lo taparon con un trapo. Y yo le pregunté, ¿taparon el hueco? Sí, y al día siguiente les pregunté, ¿y el hueco, el parche que le hicieron al hueco quedó bien? No, eso parecía una ducha ahora, había más agua. Y entonces, bueno, la solución no era la correcta, pero por lo menos algo se movieron, ¿no? Pero a veces hacemos cosas así, ¿no? Yo he encontrado que para tapar algo, sacan un clavo, un pedazo de madera, o sea, hacen algo que no va a servir para nada, pero a veces hacen, pero hay gente que no hace nada. Pasan por encima, pero nunca se deciden a darle solución al problema. Eso en lo físico. Pero en lo espiritual sucede lo mismo, ¿no? Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Qué cosa es libre albedrío? La libertad de escoger lo bueno o lo malo, lo que agrada a Dios o lo que desagrada a Dios. Y Dios siempre nos va a dejar de que tomemos una decisión. Nunca se va a parar delante de nosotros el Espíritu Santo y te va a decir, no lo hagas, porque supuestamente nosotros tenemos la presencia de Dios que está activa y que nos dice que está mal lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir. Pero a veces escogemos no hacerle caso a esa presencia y simplemente hacemos lo que nuestro libre albedrío nos guía. Y entonces, por lo general, no hacemos una buena decisión, sino la decisión equivocada.
Pero nosotros vamos a asumir las consecuencias. Tarde o temprano vamos a tener que asumir consecuencias. A veces son buenas consecuencias, hemos tomado una buena decisión y viene una bendición, ¿no? O viene una recompensa. Pero a veces hemos tomado la decisión equivocada, la decisión incorrecta, y va a venir algo que no nos va a gustar, y por lo general las consecuencias no solamente vienen sobre mí, sino que afectan mi familia. Por ejemplo, un delincuente, ¿no?, se mete en problemas y cuando viene la policía a la casa no solamente lo busca a él, se lleva a media familia, y la media familia no estaba metida en los problemas que se ha metido este hombre, pero van a ser arrastrados por esa mala decisión. Siempre en la vida van a haber buenas y malas decisiones. Pero si Dios es Dios y nos ama tanto, ¿por qué permite que yo meta la pata? Simplemente para que aprendamos. Dios no puede estar cargándonos como bebitos toda la vida. Él quiere que aprendamos a tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que reconocer de que una de las cosas que hacemos muchos cristianos es no preguntarle a Dios, no consultar con Dios. Y entonces cuando vienen las consecuencias, estamos llorando y le lloramos a Dios y le decimos: Señor, pero ¿por qué tú no me ayudaste? ¿Por qué tú no me dijiste? ¿Por qué no me paraste? Y Dios tiene muchas respuestas, pero simplemente es porque al principio nunca le preguntamos. Para hacer algo, ¿tú le preguntas a Dios o haces porque lo sientes nada más? No, por ejemplo, viene un amigo o una amiga y te dice: guárdame esta caja o esta maleta, y tú no preguntas si lo guardas. Mira, tú no puedes ser inocente en este tiempo. Hay mucha gente que va a guardar drogas, armas, robos, cosas ilegales. Y tú no tienes por qué guardar algo si no le dices a ver el contenido. Es como lo que te hacen en el aeropuerto. Cuando uno llega con sus maletas, lo primero que te pregunta el encargado de la compañía, te dice: ¿quién hizo sus maletas? Yo las hice. ¿Cuándo las hizo? Anoche. Y desde que las hizo, ¿dónde han pernoctado sus maletas? En mi cuarto, junto a mí. Ah, ya, muy bien, pase adelante a la siguiente sesión. Si tú no hiciste la maleta, o si tú dejaste la maleta en la sala, te la van a revisar, la van a parar de cabeza, porque tú estás dando cabida a que puedas decir: yo no lo sabía. Entonces, cuando tú declaras de que tú hiciste la maleta y que la maleta durmió contigo, ellos están seguros de que de todas maneras tú vas a asumir. Si había algo malo, tú vas a asumir porque lo dijiste. Yo la hice y durmió conmigo. ¿Recibió usted algún paquete de alguna persona? A veces se te acercan amigos o familiares y te dicen: por favor, llévame este sobre. Hay gente que mete droga en sobres. O de repente te dan un cheque o qué sé yo, algo que es malo para una persona. Entonces, muchas veces nos metemos en problemas por no preguntarle a Dios. ¿Aló? Yo pienso que en cada decisión podemos escoger a quién servir. Te lo pinto de esta manera. Es como que voy a salir a sembrar y tengo aquí 2 bolsitos de cuero o de tela. Uno lleva un tipo de semillas y otro tipo de semillas. Pero al frente se puede leer que una dice Dios y el otro dice Satanás. Entonces, cada palabra que voy a hablar, yo escojo, tomo la decisión, a ver, ¿de qué bolso la saco? Si es del de Dios o del diablo. Y cada cosa que voy a hacer, escojo si es de Dios o es del diablo. Mejor dicho, que mis palabras y mis acciones pueden provenir de Dios o del diablo. Y cada uno me va a pagar según quién sea ese Señor, ¿no? Creo que cada Señor va a recompensar a sus siervos. La mañana me preguntaban a alguien: pero ¿por qué Señor? Porque el diablo dijo Cristo que es el Señor de este mundo. A él, Adán y Eva le hipotecaron este mundo. Prácticamente se lo regalaron, ¿no? Porque metieron la pata, porque tomaron una mala decisión. Entonces, cada Señor tiene una recompensa para los que le sirven.
Si tú sirves a Dios es porque le preguntas a Dios y le haces caso a Dios. Si tú sirves al diablo es porque simplemente te guías por tu carne, por tus emociones, por tus sentimientos. Y ahí, ¿quién está detrás de todo eso? El diablo. El diablo que está utilizando esas partes de nuestro corazón para hacernos caer fácilmente. En Cristo, las recompensas que tú vas a ganar van a ser de acuerdo al tipo de problemas que tú hayas podido resolver. ¿Aló? Entonces, como dice, mi mamá decía, hijo chico, problema chico. Hijo grande, problema grande. Y efectivamente, en nuestro caso, por lo menos fue así. Cuando uno es niño, es fácil, los problemas son fáciles para los padres. Pero cuando los hijos crecen, los padres ahora sí tienen grandes problemas porque los hijos se meten en grandes problemas. ¿Aló? Y siempre los papás van a tener que sacar la cara por los hijos hasta que un día tu papá o tu mamá te digan, no, ya no, ahora arréglalo tú. Ve cómo vas a salir de tu lío, ¿no? Y entonces eso sí es triste, ¿no? Porque si no consultamos con Dios, vamos a terminar cayendo en algún problema. ¿Y cómo vamos a salir? Ahí sí lo primero que hacemos que es, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Yo soy tu hijo. Es como cuando te agarran sin documento y ya te quieren llevar. Y tú le dices, pero yo soy cristiano evangélico, soy hijo de Dios. Pero hace un ratito hasta grosería estabas diciendo, pero cuando ya la ves chiquitita la cosa, ahora sacas que eres evangélico y que eres cristiano. Entonces, realmente Dios espera que nosotros podamos resolver nuestros problemas, no solamente los pequeños, sino los problemas grandes. Ahora yo te hago una pregunta. Desde que vivimos en este mundo, desde que nacemos, ¿qué enfrentamos? Problemas. Cuando, no me acuerdo si fue Emanuel o fue Juliana, jugando con una metra, debe haber sido Emanuel porque era metra, ¿no? Se la metió en la nariz y la tenía acá adentro. Dios mío, ¿cómo le puede sacar la metra ahí? No recuerdo ni cómo fue la solución, pero tuvieron que traer a alguien para que le metiera una pinza, hiciera algo y poder sacar la metra de acá adentro, ¿no? Nuestra hija mayor se creía la Mujer Maravilla. Y entonces tenía una capita azul, roja, no sé, de la Mujer Maravilla. Yo no estaba cuando mi esposa me dijo que ella se subió al escaparate y se lanzó a volar. ¡Pum! Cayó al piso como un paquete, la pobre. Se rompió la piernita y entonces ella siguió sus emociones. Y muchas veces nosotros nos suceden este tipo de cosas, ¿no? Y yo realmente nunca creo que Dios te va a ayudar a resolver algo cuando tú no le has pedido permiso o le has consultado para hacer ese algo. A veces nos metemos en tremendos problemas. Pero, por ejemplo, en este caso, dice que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús o de la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo Pedro? Juzguen ustedes si es conveniente obedecerle a ustedes u obedecer a Dios. Y entonces dice que se quedaron así las autoridades, porque Pedro tomó la decisión, voy a enfrentar el problema. No voy a huir, no voy a bajar la cabeza, no le voy a decir, mira que yo soy cristianito, que esto, no. Él decidió enfrentar, venga lo que venga, si yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada, Dios me va a respaldar. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero si yo no estoy haciendo lo que a Dios le agrada, ¿por qué Dios tendría que respaldarme? Dios nunca se agrada tampoco de los que no arriesgan, porque los que no arriesgan pecan. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado como pecado. Y entonces, hay gente que no se arriesga porque dice, no, tengo miedo. ¿Eres cristiano? Sí. Y entonces, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Por qué tienes miedo? Si ya le has preguntado a Dios, le has pedido a Dios, te has puesto esa situación en la mano de Dios, ¿por qué tienes miedo? Si eso agrada a Dios,
¿De qué tienes miedo? Ten miedo si lo que quieres hacer no le va a agradar a Dios. Ahí la cosa es diferente. ¿Aló? Nunca pienses que Dios te va a seguir hablando hasta que tú termines de obedecer lo anterior que Dios te habló. Si Dios te dijo, por ejemplo, quiero que me hagas un ayuno semanal o quiero que me hagas una vigilia y no le haces caso y quieres, Señor, háblame, háblame, Dios no te va a hablar porque no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Es muy difícil entender esta parte, pero Dios tiene su carácter. Y yo leí una escritura que en este momento no la tengo acá, que Dios dice, si tú no quieres, entonces yo tampoco quiero. Qué difícil es que Dios te la ponga así, ¿no? Te dice, si a ti no te da tus reverendas ganas de hacer lo que te digo, yo por qué tengo que salir para respaldarte como tu Dios. ¿Por qué te tengo que contestar esto? ¿Por qué te tengo que bendecir en esto? ¿O por qué tengo que cumplir la promesa que te hice si tú no has hecho la parte que te corresponde? Porque cuando Dios nos hace una promesa, hay una parte y una contraparte. Por ejemplo, en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. No es que mi familia oiga un poquito de la palabra de Dios, o que yo le cuente, que le hable un versículo, es que realmente mi familia sea salva y yo sienta la evidencia de que mi familia es salva. Cuando yo recibí a Jesucristo, yo le lloraba a Dios por mi mamá y por mis hermanos, pero la primera persona por la que le pedía a Dios era por mi mamá. Era viuda, ya no sé cuántos años tenía de viuda, más de 15 años creo, no, menos. Tenía unos pocos años, 6, 7 años. Pero bueno, la cosa es que yo estaba pidiendo a Dios por mi mamá y yo le lloraba. Y yo sentía como que Dios no me hacía caso. Y un día hablé con los pastores de esa iglesia a la cual yo asistía. Y yo le dije, pero ¿Dios es malo o Dios selecciona a la gente? ¿Por qué mi mamá hasta ahorita no se entrega a Cristo? Y les dije, ¿y ustedes como pastores nunca han ido a mi casa a predicar el evangelio de mi casa? Y les hablé hasta con lágrimas, enojado y con lágrimas. Y bueno, terminó esa noche, llegué a la esquina, no tenía carro, esperé el autobús, me subí al autobús y mi casa era en línea recta, como 30, 40 cuadras para arriba. Así que cuando llegué, me bajo del autobús, camino una cuadra a la derecha y luego era a la izquierda a mi casa, vi varios autos parados en la puerta de mi casa, que era la casa de mi mamá. Y entonces cuando me acerco, reconozco un carro, era de uno de los pastores, y cuando estoy más cerca a la puerta de mi casa, escucho guitarra y pandereta. Y entonces, ¿qué está pasando? Los pastores a quienes yo les había reclamado, se adelantaron y se fueron a la casa de mi mamá. Y mi mamá, cuando yo entré, mi mamá estaba arrodillada con las manos en alto llorando, acababa de recibir al Señor Jesucristo. Entonces ese era un anhelo que había en mi corazón, pero habían otros anhelos que eran mis hermanos, mi familia, la madre de mis hijas, mis hijas. Entonces yo quería que mi familia fuera salva, pero había un problema, que una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es cómo trabaja Dios. Volviendo al versículo de Hechos 16:31, Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es creer? Perseverar en la acción del verbo creer. O sea, creer es que nunca dejes de hacerlo. ¿Aló? ¿No me entiendes? Te voy a dar un ejemplo que me gusta darlo. Yo jamás he llegado a la orilla del río Orinoco, ¿se llama el río aquí? A las orillas del río Orinoco a las 12:30 del mediodía y está seco y hay un letrero que dice, las aguas nos fuimos a almorzar. ¿Me están entendiendo? Porque el trabajo de las aguas del río es que todo el tiempo pasan y pasan y pasan. Por eso siempre se menciona que las aguas del río son frescas. Y es verdad, es lo más fresco porque está en movimiento. Y cuando está en movimiento hay vida. Y entonces
Nunca me he encontrado con que el río diga, me fui a almorzar, ¿no? Tampoco he llegado a la orilla de la playa al mediodía y las olas también se retiraron y el mar está seco y nos fuimos a almorzar. Eso no existe. Ellos llevan una acción continua las 24 horas. Creer es una acción continua de 24 horas. No puedes dejar de creer. Me he dicho que hoy día creo, mañana estoy enojado con Dios, disgustado con Dios y mando todo al tacho. O al carrizo, como dicen acá. Pero pasado mañana me siento un poquito mejor y ya me amisto con Dios. Pasa el tiempo, otra vez voy al servicio y estoy con las manos así, mirando para abajo, estoy con una cara de policía que no le han pagado y entonces yo quiero que Dios sepa que estoy enojado o enojada. Así no es con Dios. Dios es el Dios todopoderoso, no es una persona. Es el Dios que me amó y te amó cuando nosotros merecíamos otra cosa. ¿Aló? Es el Dios que nos protege y guarda nuestra mente y nuestro corazón cuando nosotros tenemos otro tipo de pensamientos y otro tipo de sentimientos. Es el Dios que cada vez que yo necesito un consuelo, viene Dios y si no viene Él directamente con su espíritu, pone a alguien en mi camino para que me aconseje. Hace pocos días hablaba con una persona, una señora que yo quiero mucho, y entonces me dijo, sí, yo necesito verlo urgentemente. Yo le dije, sí, porque he visto que últimamente pones cosas tristes en tu estado. Me dijo, sí, estoy muy mal. Hablaba de su matrimonio. Y entonces yo le dije, bueno, está bien, sí, necesito que por favor me aconseje, me consuele, estoy mal. Es una persona que yo lo conozco de niña, de que tenía 4 o 5 años. Ha ido creciendo, se casó y no le ha ido muy bien en su matrimonio y realmente necesita una palabra de Dios, una palabra de aliento, una palabra que la levante, que la ponga otra vez en el camino de la vida porque está muy triste y quién sabe qué estará pensando, ¿no? Porque a veces es cierto, ¿no? Más que todo las mujeres les pega mucho cuando tienen un problema con el hombre, a veces se quieren suicidar y el hombre está de fiesta. Entonces, hay algunos hombres también que dicen que se van a cortar el cuello, pero nunca compran ni lojilla. Entonces, un poco mentiroso parece, ¿no? Pero bueno, siempre Dios quiere ayudarnos, consolarnos, aconsejarnos, guiarnos, fortalecernos, bendecirnos, proveernos, sanarnos, protegernos. Tantas cosas que Dios puede significar para nosotros. Pero, como te decía, nunca pienses que Dios va a seguir contigo mientras no has obedecido lo anterior. Para Dios, el lenguaje de Dios es simple. Es una sola cosa, y míralo en el Génesis. Obedece. En Génesis Dios le dijo al hombre, puedes hacer todo lo que tú quieras. Puedes irte paseo, te puedes ir a la playa, puedes estudiar enfermería, puedes estudiar medicina, puedes estudiar ingeniería, puedes ser abogado, puedes ser militar, puedes tirarte desde un paracaídas. Haz lo que tú quieras, pero un solo mandamiento te doy, que no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas ciertamente perecerás. O sea, Dios le dio un solo mandamiento y le dio todo el resto del panorama libre al hombre y a la mujer. Pero ¿qué escogieron? Desobedecer a Dios. Y entonces, a partir de esa desobediencia, tuvieron problemas. De eso no vamos a hablar hoy día, pero mientras tú no le obedezcas a Dios, tienes un problema. Dios no está de tu lado. Dios será tu Dios, pero se va a mantener de lejos. La vida se te va a hacer muy pesada, muy triste. Vas a estar renegando, reclamándole a Dios, llorando, etcétera. Pero Dios te quiere ayudar, pero primeramente tenemos que aprender a obedecer. Por eso que muchos tenemos problemas, porque simplemente decimos, pero yo obedezco a Dios. Y yo te voy a preguntar, en Hebreos 13 hay 2 escrituras que hablan de los pastores, y en Romanos 13 también habla de las autoridades. Y yo te pregunto, ¿obedeces a tu pastor? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Obedeces a tu pastor?
o andas preguntando a diferentes pastores a ver cuál es el consejo que te cae mejor en tu oído. Si Dios te dio un pastor, bajo la cobertura de ese pastor debes crecer y debes escuchar su palabra, porque sabes que por ese hombre Dios te está hablando. Muchas veces lo que el pastor nos habla no nos gusta. ¿Aló? No nos gusta, definitivamente. Puede ser que voy a estar de acuerdo contigo en esta noche, pero te la corto, como dicen, para la otra semana. La otra semana te voy a mostrar que no tienes la razón. Pero te voy a dar la razón. El pastor se equivocó. Te dio una mala respuesta o tuvo una mala reacción. ¿Qué sé yo? De repente te sacó de un ministerio y te dijo, ahí nomás quédate tranquilo, tranquila. Y entonces el diablo viene sobre tu mente y te comienza a preguntar, ¿pero qué me sabe el pastor? ¿Qué chisme le han dado al pastor? ¿Por qué me sacó del ministerio? ¿Por qué ya no estoy haciendo nada? Llega la próxima semana y si eres hombre, de repente dicen, bueno, esta mañana vamos a nombrar como pastor al hermano fulano de tal, el que estaba renegando, quejando y murmurando. Te sacaron de ese lado porque Dios te había promovido al nivel de ser un pastor, pero apenas te sacaron y no te dijeron nada, el diablo viene con un taladro a comer tu mente, la tuya y la mía y la de cualquiera. ¿Aló? ¿Por qué en vez de pensar por adelantado, porque algunos tienen esa característica, piensan por adelantado, corren todo el tiempo, van muy rápido y por eso se estrellan? Sus pensamientos le traicionan y la velocidad que agarran para hacer cosas también les traiciona. ¿Por qué te apuras para hacer lo que Dios no te ha autorizado? ¿Aló? En el caso de las mujeres, yo siempre le digo, es preferible que estés sola a que tomes una mala decisión. Muchas mujeres le tienen miedo, pánico a la soledad. Si supieras que en esa soledad es donde Dios te quiere hablar más, porque cuando encuentres otro caramelito, ya no vas a tener tiempo para Dios. Entonces, ahorita que te encuentras triste y sin caramelito, búscalo a Dios. Vas a ver que Dios te va a hablar como nunca antes te ha hablado. Para eso son los tiempos de soledad, para que nos acerquemos a Dios y podamos oír lo que Dios tiene para nosotros. Te aseguro que te va a gustar, te va a encantar las cosas que Dios tiene para decirte. Seas mujer o seas hombre, ¿no? Porque hay hombres también de que llegan a cierta edad y no tienen pareja. Y no lo digo por alguien que esté cerca mío, ¿no? Pero conozco mucha gente, muchos hombres que han llegado a los 50 años y no consiguen pareja. Y en ellos el factor común ha sido que tienen mal carácter. Y yo les digo, ¿sabes tú que el que encuentra esposa hay una muestra del gran favor de Dios? Me dice, amén, pastor. Bueno, parece que tu suegro no te quiere como yerno. ¿Me entendiste? Tu suegro, Dios, no te quiere como su yerno. No le gusta tu carácter. Porque Dios nos conoce en lo íntimo. La chica te puede conocer afuera, la personalidad, le hablamos cosas, le encantamos, le hablamos de la Biblia, somos espirituales. Espérate un momentito, Dios me está hablando. ¿No? Y la chica queda sorprendida, ¿no? Uy, qué espiritual es este hombre. Y se casa y eso era solamente una apariencia, ¿no? Ahora se abre la camisa y sale el verdadero ogro que hay allá adentro. Muchas veces ocurre con él o con ella, porque hay mujeres que parecen unas gatitas y cuando te casas con ellas son unas tigresas de Bengala. Sacan unas garras tremendas, ¿no? Pero voy a salirme de ese tema. Te decía que nunca esperes que Dios te hable si no le estás obedeciendo. Y una de las cosas que Dios espera que obedezcamos es cuando nos dice que nos sometamos a las autoridades. A veces hay jóvenes que quizás me estés viendo que no obedeces a tus padres, pero tú quieres que Dios te conceda algo. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si tú eres un hijo desobediente? Padre, tú que tienes hijos, ¿cómo quieres que tus hijos te obedezcan si tú eres un mal hijo espiritual en la iglesia? Tú no obedeces a tu pastor. Tú hablas mal del pastor.
murmuras del pastor a sus espaldas porque no te gustó cierta decisión, no te nombraron pastor, te sacaron de Ujieres y te mandaron para niños. Oye, ¿por qué me han hecho esto? ¿Quieres casarte, pero no te gustan los niños? Para eso te mandan a niños, para que vayas practicando cómo va a ser tu futuro. Pero no es para que trates mal a los niños tampoco, ¿no? Pero en fin, a veces no nos gustan los cambios que nos hacen, ¿no? O a veces nos sorprenden y encontramos la pura gracia de Dios que nos pusieron en otro lado que realmente digo, no me lo merezco, pero a Dios le plació. Entonces tenemos que entender de que sea lo que sea que hagan con nosotros, es Dios quien lo hace. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, no puede recibir el hombre nada que no le venga desde el cielo. Y entonces lo que te está sucediendo, te está viniendo del cielo, pero tú no lo puedes ver porque tú estás pensando en otra cosa. Los problemas solo son pruebas para saber si estamos vivos, porque los problemas nos llevan a que venga más vida sobre nosotros. ¿Qué dijo, pastor? Sí, imagínate en estos tiempos de cuarentena, cuánta gente está, ¿cómo se dice? Holgazaneando, flojeando, está relajado. Pues. Te levantas a la hora en que quieres. Nadie te va a decir que te levantes tempranito ahorita, porque hasta yo me levanto 6:30. Antes me levantaba a las 5 de la mañana, ahora me levanto 6:30, a veces hasta las 7, ¿no? Y muchas veces amenazo que me va a quedar a dormir, pero hasta ahorita no cumplo mi palabra, ¿no? Pero algunos aprovechamos para flojear, pues, ¿no? Pero Dios no nos quiere desactivados por completo. Y entonces tú estás desactivado, tranquilo, y de repente, ¡pum!, se aparece un problema. ¿Qué hace el problema? Te activa. ¿Cuántos pueden decir amén? El problema te activa y tienes que ponerte a pensar, ponerte a orar y buscar una solución, porque el problema ha venido para ponerte en movimiento, para ponerme en movimiento. Mejor dicho, que vida produce más vida. Y entonces, a la hora en que yo me comienzo a mover y buscar a Dios por el problema en primer lugar me acerca a Dios, la fuente de las soluciones de mis problemas y de los tuyos. En segundo lugar, el problema también viene para ver dónde estoy parado, porque algunos hemos edificado nuestra casa sobre la arena y otros sobre la roca sólida. Y la tormenta, por ejemplo, este asunto del coronavirus y la cuarentena, la falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de comida y tantas cosas de que nos quejamos todos los seres humanos, han venido para probar en dónde hemos edificado nuestra casa. Si sobre la arena, o sea, no le hemos puesto mucha atención al Evangelio, no le hemos puesto mucha atención a Dios, al sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí, no hemos hecho eso, y entonces viene un problema pequeño y lo veo como grande, pero cuando yo he afirmado mis pies sobre la roca sólida, viene un problema grande y lo miro como pequeño. Así sucedió con el jovencito David, antes que fuera el rey David. Dice que fue llevando la comida a sus hermanos y todo el ejército judío estaba paralizado porque arriba de la montaña había un gigantón, un filisteo, que los tenía amenazados. Y él le dijo, ¿qué le van a dar al que venciere este gigante? Y sus hermanos lo miraron y se rieron. Le dijeron, le van a dar en primer lugar una recompensa y en segundo lugar la mano de la hija del rey. Y él dijo, ¿sí? Bueno, déjeme a mí. Y entonces estaba tan loco que finalmente Saúl, el rey, habló con él y él le dijo, déjame que para mí esto es pan comido. Le dijo, pero tú eres chiquito y mira el otro es como 4 o 5 veces más grande que tú. Nadie le puede ganar a Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así que se enfrentó a Goliat y lo derrotó. David no se fijó en el tamaño del problema, él se fijó en el tamaño de su Dios. ¿En qué te fijas tú cuando miras en el problema? ¡Ay, es muy grande! Tienes que recordar de qué tamaño es tu Dios. ¿Cuándo te ha fallado tu Dios? ¿Cuándo Dios te ha dicho, sabes qué, en esta no puedo? Búscame en otra porque esta está difícil. Dios nunca ha dicho eso. Dios dice, mi nombre es imposibles. Porque cada vez de que hay algo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.
Entonces lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Así que démosle gracias a Dios por los problemas. ¿Cuántos me están siguiendo? El propósito del problema no es desanimarte, aplastarte, sacarte de la carrera cristiana. No, el propósito del problema, al contrario, es ayudarte a crecer espiritualmente, a confiar más en Dios y a que puedas madurar como cristiano. Que ahora tú seas un testimonio del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios, de que Dios nunca nos deja con las cosas a medias, que Dios siempre viene para nosotros y siempre trae la respuesta, siempre Él es la respuesta y siempre nos va a sacar de donde estemos. Aunque las cosas se vean completamente adversas, si tú pones tu confianza en Dios, Dios va a venir y Él va a hacer. Dice que Pedro le dijo, yo voy a confiar en Dios. Digas lo que digas tú, hagas lo que hagas tú, mi confianza está puesta en Dios. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades? Dios lo guió y le dijo a las autoridades, esta gente no tiene problemas, no te metes en problemas conmigo. Así que los tuvieron que soltar. En esta noche quisiera hacer una pequeña oración. Si alguien se encuentra en esa situación de que tienes que enfrentar algún problema y tienes miedo de enfrentarlo, tienes miedo de decir la verdad. Por ejemplo, puede haber una chica que está embarazada ahorita y no sabe cómo decírselo a sus padres. Una situación muy difícil, muy dura. O un muchacho que ha embarazado a una muchacha. O de repente has agarrado el dinero de tu esposo y se lo has regalado a tu mami. Y tu esposo estaba contento porque había juntado aquí en Venezuela $120. Eso huele a fortuna. O lo que sea. Y no sabes cómo enfrentar este problema. Quisiera que ahí donde tú estás, hagamos una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, venimos, Señor, ante tu presencia. Tu palabra dice que donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, estás tú allí en medio de ellos, para ayudarnos, para guiarnos, para bendecirnos, para traer una respuesta, Padre. Te damos gracias en esta hora por los problemas